Sale. Muy bien, pues el día de hoy vamos a continuar con el temario de análisis multivariado y la clase del día de hoy en realidad es un repaso para entender el concepto de prueba de hipótesis y repasar algunas de las pruebas de hipótesis más importantes que ustedes pueden usar para desarrollar análisis estadístico básico, ¿no? Y es importante retomar esto antes de empezar a ver modelaje estadístico, porque muchos de los modelos que se van a ver más adelante están fundamentados en algunas de estas pruebas estadísticas de cierta manera, ¿sale? Entonces, vamos a platicar un poquito sobre las pruebas de hipótesis y sobre cómo podemos ir aplicándolas directamente en nuestro medio, ¿sale? Entonces, vamos a empezar primero con un escenario que es hipotético y que nos puede ayudar a entender cuándo podemos usar una prueba de hipótesis, ¿sale? Entonces, imagínense que estamos comparando dos medicamentos, ¿no? Uno es un nuevo medicamento que todavía no sale al mercado y que queremos demostrar que sirve, y otro es un medicamento ya usado ampliamente para prevención cardiovascular, que es la estatina. Se le da a dos grupos de pacientes a los cuales vamos a seguir durante un año y nos va a interesar en estos dos grupos de 1000 participantes ver cómo desenlace el nivel de LDL, ¿no? Y entonces, tras un año de seguimiento, este podría ser un ensayo clínico aleatorizado, podría ser un ensayo pseudo aleatorizado de dos brazos. Finalmente obtenemos dos mediciones finales, ¿no? El nuevo fármaco se obtuvo una medición final de 60 miligramos por decilitro con una desviación estándar de 10 de concentración de colesterol de baja densidad, perdón, y 95 en el grupo que recibe estatina. Entonces, la primera pregunta que ustedes deberían hacerse es si esta diferencia que estamos observando es real, ¿no? Y esto está fundamentado en la lógica de que no importa que los números se vean radicalmente distintos, siempre es posible que algo del diseño o de las características de la población, algo totalmente ajeno al propio fármaco, pudiera haber generado estos resultados, ¿no? Si, en teoría, si todo estuvo controlado, si lo estamos dando en un buen seguimiento, este podría ser un resultado real. Sin embargo, nos interesaría saber o tener una idea de si yo replicara muchas veces este experimento, ¿cuál sería la probabilidad de que observara un resultado similar o más extremo que no fuera compatible con mi hipótesis, ¿no? Entonces, de aquí surge el esquema de las pruebas de hipótesis, de la pregunta de si estas dos genuinamente serán diferentes entre sí, ¿no? Y entonces es importante entender primero qué es el concepto de hipótesis desde el punto de vista científico, ¿no? Entonces, desde un punto de vista científico, una hipótesis va a ser un planteamiento de lo que espero, y aquí énfasis en espero, que demuestre mi experimento en relación a mi fenómeno dentro de una población, ¿no? Y si esto lo trasladamos al lenguaje estadístico, diríamos que es un planteamiento de lo que espero que demuestre mi muestra en relación a mi evento dentro de la población, ¿no? Generalmente nosotros vamos a generar una hipótesis en un protocolo científico, ¿no? Y vamos a desarrollar nuestra metodología en torno a probar si esta hipótesis es genuinamente verdadera o no. Sin embargo, en estadística, nosotros vamos a poder tomar estas hipótesis y contrastarlas mediante una metodología. Básicamente, lo que va a probar una hipótesis en un esquema estadístico es si los resultados son válidos. ¿Y de qué forma lo vamos a hacer? Vamos a hacer un cálculo de que las probabilidades de que este hallazgo igual o más extremo haya ocurrido por azar y que no sea reproducible, ¿no? Entonces, esto nos lleva al concepto de una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, sabemos que en el paradigma científico nosotros generalmente vamos a proponer nuevas teorías. Y estas teorías presumiblemente nos van a dar una mejor descripción de las leyes de la naturaleza. Y el objetivo de experimentar, de hacer estudios observacionales, es recolectar evidencia empírica. Y lo que buscamos es que esta evidencia empírica sea consistente o inconsistente con predicciones, ¿no? Nosotros generalmente vamos a proponer una nueva hipótesis que va a tender a contradecir la vieja teoría, ¿no? Entonces, nuestra nueva hipótesis contradice la vieja teoría. Entonces, lo que buscamos al recolectar datos es ver si la evidencia de la vieja teoría es consistente o no con la nueva teoría. Y lo que tendemos a hacer en la ciencia es
aceptar la nueva teoría y por lo tanto rechazar esta vieja teoría, ¿no? Entonces, en la ciencia ese es el paradigma a través del cual operamos. Proponemos nueva teoría, obtenemos evidencia empírica que apoye o refute esta nueva teoría, y si apoya esta nueva teoría, generalmente lo que hacemos es refutar, ¿no? Si no refutamos esta vieja teoría, la vieja teoría mantiene su estatus, ¿no? Y entonces, las pruebas de hipótesis estadística van a ser un método formal que nos va a permitir tomar este paradigma científico y trasladarlo para determinar cuál de las hipótesis debe prevalecer cuando obtenemos una evidencia empírica que nos apoye, ¿sale? Entonces vamos a probar dos hipótesis. La primera, y es la que nosotros tendemos a plantear, se llama hipótesis alterna, ¿no? Entonces, la hipótesis alterna generalmente es lo que nosotros buscamos aceptar, o sea, es la nueva teoría que buscamos establecer en el paradigma, ¿no? Es lo que nosotros creemos que es verdad bajo nuestro marco teórico, bajo lo que queremos demostrar. Y entonces, desde el punto de vista estadístico y tomando el paradigma científico como base, vamos a plantear una hipótesis nula. Y esta hipótesis nula es lo que nosotros queremos someter a prueba, ¿sale? Es decir, es lo opuesto a lo que nosotros queremos ver o lo que queremos demostrar que está equivocado, ¿no? Entonces, nuestro esquema estadístico se va a basar en plantear una hipótesis alternativa, que es lo que idealmente esperamos encontrar, pero para esto vamos a tener nosotros que refutar el paradigma viejo, ¿no? La hipótesis nula, la cual generalmente va a ser opuesto a lo que queremos demostrar con nuestro esquema de investigación. Ahora, algo importante cuando vemos estas dos hipótesis, ¿no? La hipótesis nula y la alternativa no pueden ser ciertas al mismo tiempo. Entonces, se deben de plantear de tal suerte que la hipótesis nula sea totalmente opuesta a la alternativa y que éstas no sean iguales, ¿sale? Para que nosotros podamos operar bajo este paradigma, nosotros generalmente vamos a generar un esquema estadístico que nos permita eventualmente rechazar esta hipótesis nula y por lo tanto, por analogía, aceptar la hipótesis alternativa. Entonces, lo único que vamos a hacer nosotros con cualquier esquema hipotético que se basa en una hipótesis nula y alternativa es rechazar la hipótesis nula. No vamos a hacer ninguna otra cosa. Entonces, no aceptamos la nula, simplemente fallamos en rechazarla o rechazamos la hipótesis nula. Y por analogía, aceptamos la alternativa, pero en realidad no estamos probando la hipótesis alternativa. Lo único que se prueba con un esquema de hipótesis es la hipótesis nula, ¿no? Y esto es muy importante al momento de interpretar resultados, porque simplemente nosotros vamos a plantear una hipótesis nula y en función de esto, a trabajar al respecto, ¿sale? Entonces, vamos a tomar este escenario hipotético que habíamos trabajado, que eran dos fármacos administrados a 10 grupos de pacientes por 1000 años, por un año, perdón, ¿no? Y entonces ahora nos interesa ver qué proporción de los participantes alcanzó un nivel de LDL debajo de 55 miligramos, ¿no? Entonces, en nuestro grupo uno vemos que 730 sí alcanzaron esta meta y 270 no. Y aquí abajito vemos que en el grupo con estatina 310 lo alcanzaron y 60 no, ¿no? Y entonces, esto nos daría aproximadamente una tasa de cumplimiento de metas en el grupo de nuevo fármaco de 73% versus 31%, ¿no? Y entonces de inmediato parece que son bastante diferentes, ¿no? Ciertamente 73% es muy diferente de 31%, pero nosotros tenemos que tener certeza de qué tan diferentes son estos medicamentos. Por lo tanto, lo que nos sirve en este escenario es formular una hipótesis nula y una hipótesis alternativa, ¿no? Entonces, en este caso, nuestra hipótesis alternativa queremos demostrar que el nuevo fármaco es distinto al de la estatina, idealmente mejor, ¿no? Ahorita vamos a ver que generalmente decimos distinto porque no nos queremos comprometer con una dirección, ¿no? Entonces decimos que el promedio, o más bien la proporción de pacientes que alcanzan una meta de 55 de LDL es diferente en el grupo con estatina comparado con el grupo del nuevo fármaco, mientras que nuestra hipótesis nula sería lo opuesto, que son iguales, ¿no? Entonces, que la tasa de metas que se alcanza tras un año de seguimiento de
proporcionar un nuevo fármaco versus estatina va a ser exactamente igual. Y entonces esto nos llevaría a pensar que estamos obteniendo una tasa similar, ¿no? Y entonces nuestro esquema de hipótesis nula va a consistir en rechazar la hipótesis de que ambos fármacos nos dan la misma tasa de alcanzar la meta, ¿no? Entonces, vamos a formalizar ahora sí la idea de lo que es una prueba de hipótesis. Primero, la prueba de hipótesis es un método formal. Yo he visto que en muchos protocolos científicos muchas veces les piden, en lugar de una hipótesis científica, formular hipótesis nula y alternativa. Hay que recordar que las pruebas de hipótesis son un esquema estadístico, ¿sale? Es decir, no es un esquema metodológico. Formular una hipótesis nula y alternativa implica un esquema estadístico que no es compatible con una hipótesis científica, porque esta está sustentada en metodología y puede tener múltiples conceptos estadísticos, incluso o múltiples abordajes estadísticos para llegar a comprobar esa hipótesis, ¿no? Y lo que busca este método de prueba de hipótesis es determinar cuál de las dos hipótesis debe prevalecer, ¿sale? De manera resumida, nuestra prueba estadística nos va a dar un estadístico, ¿sale? Este estadístico se va a asociar a un valor de P, que ahorita vamos a ver qué es el valor de P. Y este valor de P nos va a ayudar a tomar una decisión sobre si se debe o no rechazar la hipótesis nula. A esto le vamos a llamar una prueba de hipótesis, ¿no? Entonces, primero vamos a hacer una prueba que nos va a generar un estadístico. Este estadístico vamos a comparar la distribución observada con una distribución teórica y nos va a dar un valor de P, ¿sale? Y este valor de P nos va a ayudar a tomar una decisión sobre si nuestros datos son compatibles o no con el esquema que estamos viendo, es decir, con la hipótesis nula que estamos nosotros planteando. Y con base en eso, perdón, vamos a decidir si el valor de P cae debajo de un punto de corte específico, que vamos a denominar umbral de significancia. Si nuestro valor de P cae debajo del umbral de significancia, nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula, ¿sale? Y entonces esta prueba de hipótesis se va a basar en este esquema, ¿no? Entonces, el problema que vamos a tener es que cuando rechazamos esta hipótesis nula, nosotros podemos cometer errores, ¿sale? Porque básicamente, si nosotros planteamos la hipótesis de que el medicamento A es igual al placebo B, por ejemplo, eh, nuestra hipótesis alternativa sería que son diferentes. También podemos plantear una hipótesis de esta forma, decir, el medicamento que yo tengo es mayor que el placebo o que la estatina, si nos atenemos al ejemplo, ¿no? Y nuestra hipótesis nula sería que son exactamente iguales. Entonces, al momento de yo buscar rechazar mi hipótesis nula, yo voy a tener dos escenarios. Uno, yo rechazo mi hipótesis nula, pero mi hipótesis nula resulta que era verdadera. Es decir, yo no debía de rechazar esta hipótesis nula. A esto yo le voy a llamar error tipo uno, ¿sale? Este error tipo uno es que básicamente yo estoy detectando un falso positivo, ¿sale? Estoy cometiendo el error de rechazar mi hipótesis nula y por lo tanto aceptar la alternativa cuando mi hipótesis nula era la verdadera y mi alternativa no tenía por qué aceptarla, ¿sale? Esto básicamente es, si yo lo trasladara a la medicina, por ejemplo, estaría diciendo que hay un efecto en un medicamento y estaría rechazando el paradigma de que el medicamento no causa efecto. Entonces yo estaría diciendo que hay efecto cuando el medicamento no tiene ningún efecto. Es decir, estaría dando un tratamiento que no funciona. Eso es un error importante, ¿no? Estoy diciendo que algo sí es, pero en realidad no es. Eso es un error tipo uno. Y la probabilidad de cometer ese error le voy a llamar alfa, ¿sale? Entonces el error tipo uno es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera. Es un falso positivo y por lo tanto es un error, ¿sale? La probabilidad de cometer este error, que es error tipo uno, le voy a llamar alfa, ¿vale? La segunda opción es que yo rechace mi hipótesis nula y resulta que esta hipótesis nula era falsa. Entonces ahí estaría tomando una decisión correcta porque la rechacé y mi paradigma científico es que sí la rechacé, ¿sale? Ahora, otro escenario que podría tener es que no alcance mi umbral de significancia y por lo tanto no rechace la hipótesis nula. Esto es equivalente a decir que no hay efecto en un medicamento. Entonces, si no hay efecto en un medicamento y en efecto la hipótesis nula es verdadera, el medicamento no tenía ningún efecto, estaría tomando una decisión correcta. Rechazar la hipótesis nula
cuando esta hipótesis nula, no rechazar la hipótesis nula cuando esta es verdadera, es una decisión correcta. Ahora, digamos que yo no rechazo la hipótesis nula, pero resulta que la hipótesis nula era falsa. Es decir, yo sí debía rechazarla. Esto es un falso negativo, ¿sale? Porque no estoy rechazando algo que debía rechazarse. Falso negativo y por lo tanto esto va a ser un error tipo 2. Esto sería equivalente a que el tratamiento funciona, pero yo no lo administro a un paciente, ¿sale? Porque básicamente no estaría detectando algo que sí es útil para mi investigación. Entonces, en el primero estoy detectando algo que no es verdad y en el segundo no estoy detectando algo que es verdad. Entonces, la mejor forma de conceptualizar un error tipo uno es como un falso positivo, mientras que el error tipo 2 es un falso negativo. Y la probabilidad de cometer este error tipo 2 yo le voy a llamar beta. Básicamente, yo voy a saber que puedo, siempre que tome una decisión, tener uno de estos cuatro escenarios. Entonces yo voy a tener diferentes niveles de probabilidad, por eso voy a calcular alfa y voy a calcular beta, ¿no? Entonces, a mí me interesa minimizar la probabilidad de error tipo uno y de error tipo 2 para maximizar la probabilidad de estos dos, ¿no? Porque tengo cuatro escenarios. Entonces, generalmente, yo voy a buscar y tratar de controlar dentro de mi prueba de hipótesis al error tipo uno, ¿sale? Porque lo que quiero es que cuando observe mis datos, yo minimice la probabilidad de detectar cosas que no son verdad, ¿sale? Es decir, de disminuir la probabilidad del error tipo uno. Pero generalmente, una vez que mis datos ya están recolectados, yo no voy a poder hacer nada con el error tipo 2. El error tipo 2 es uno que controlo en el diseño y es el que vamos a controlar con el tamaño de muestra. ¿Sale? Entonces, generalmente el error tipo 2 lo trato de controlar durante el diseño, mientras que el error tipo uno lo trato de controlar en el análisis estadístico. Entonces, en el error tipo uno yo voy a obtener un valor, que le voy a llamar valor de P, que ahorita vamos a formalizar. Y este valor de P yo le voy a dar analógicamente una interpretación que me permita hablar de la probabilidad de alfa. Entonces, P muchas veces se usa de forma intercambiable con alfa, aunque no son exactamente lo mismo, ¿sale? Pero vamos a trabajar de forma intercambiable para entenderlo. Entonces, en investigación biológica, nosotros vamos a definir un umbral de significancia basado en la probabilidad de cometer un error tipo uno, es decir, en alfa. Y vamos a decir que si nuestra prueba de hipótesis genera un valor de P que cae debajo de este umbral de significancia de 0.05, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Y entonces yo establezco este umbral de forma ciertamente arbitraria. Quiere decir que estoy aceptando 5% de probabilidad de cometer un error tipo uno como algo aceptable, ¿no? En el momento en que yo hago una prueba de hipótesis, me puedo equivocar 5 de cada 100 veces, ¿sale? En algunas disciplinas a veces se es más estricto. Por ejemplo, si nos vamos a genómica, vamos a ver valores de P muchísimo más pequeños, ¿no? Y en algunas otras, como el marketing, se es mucho más laxo, ¿no? Porque muchas veces no nos importa cometer un error, queremos algo que sea mayormente generalizable, pero no necesariamente que sea totalmente aplicable. Entonces, es importante indicar este umbral para poder determinar el nivel de significancia estadística y que sepamos interpretar la evidencia estadística de acuerdo a cómo estamos encontrando, ¿sale? Entonces, formalizando, hay dos tipos de errores estadísticos que pueden surgir cuando adoptamos un esquema de pruebas de hipótesis. El error tipo 1 alfa es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando ésta es verdadera. Esto va a ser falso positivo. Buscamos que alfa sea bajo porque queremos detectar verdaderos positivos. Entonces, al hacer el valor de alfa lo más pequeño que podamos, estamos aumentando nuestra probabilidad de detectar verdaderos positivos, ¿sale? Generalmente se acepta 0.05 en las ciencias biológicas, ¿sale? Esto es arbitrario y hay que entenderlo como tal, ¿no? Eh, entonces es una decisión dicotómica, ¿no? ¿Estoy o no estoy alcanzando ese umbral de significancia? No existe el concepto de que algo sea poco significativo o tendiendo a la significancia, claro que no. Eso son interpretaciones pues que se le dan con humanidad al esquema estadístico, ¿no? Pero el esquema estadístico es dicotómico. ¿Se rechaza o no se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Entonces un error tipo uno, al ser un falso positivo, sería el equivalente de decirle a un hombre que está embarazado, ¿no? Es algo que evidentemente no es cierto, que no es ni posible,
pero que se puede cometer al momento de tomar una decisión. Este es un caso extremo, que no es biológicamente implausible, pero que hay que considerar. ¿Sale? Podemos tener bien el error tipo 2 al momento de establecer un esquema de pruebas de hipótesis. El error tipo 2 es la probabilidad de que yo no rechace la hipótesis nula cuando ésta es falsa. Es decir, yo debía rechazarla, pero no la rechacé. Esto está incurriendo en un falso negativo. El equivalente, siguiendo el ejemplo, sería una mujer que está evidentemente embarazada, decirle que no está embarazada. Eso sería un falso negativo. Entonces, también buscamos que beta sea bajo para que nuestro estudio tenga la capacidad o vamos a definir el poder para detectar resultados significativos. ¿Sale? Entonces no queremos que se nos escape nada y por eso vamos a establecer el concepto de poder estadístico. Generalmente, beta lo vamos a establecer de forma más laxa como menor de 0.20, ¿no? Entonces, es algo que desde el punto de vista científico es más grave, un error tipo 2, pero somos más laxos desde el punto de vista estadístico porque es una función importante del tamaño de muestra. Entre más grande sea nuestro tamaño de muestra, más pequeño va a ser nuestro beta. Entonces, idealmente, en un mundo ideal, estudiaríamos a toda la población y el beta sería de cero, ¿no? Porque al estudiar a toda la población observaríamos algo que es genuinamente real, ¿no? No una muestra que después buscamos trasladar a una población. Pero esto no es factible. Entonces, para buscar un balance, se establece un balance de acuerdo a diferentes simulaciones de que un error tipo beta de 0.2 es estadísticamente aceptable. ¿Sale? Entonces, ¿cómo vamos a hacer las pruebas de hipótesis ya habiendo visto todos los ejemplos, ¿no? Planteamos una hipótesis alternativa, que es lo que queremos nosotros demostrar, ¿no? A esto le vamos a generar un esquema hipotético que va a ser la hipótesis nula, que básicamente es lo que nosotros, o lo opuesto a lo que nosotros queremos demostrar, es lo que buscamos nosotros rechazar. Vamos a contrastar estas dos hipótesis mediante una prueba de hipótesis. Esta prueba de hipótesis nos va a arrojar un valor de P, y este valor de P lo vamos a comparar con nuestro umbral de significancia, que va a ser alfa. Alfa, como recordamos, es la probabilidad de cometer un error tipo 1. Y un error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando esta era verdadera y no debía ser rechazada, lo cual es un falso positivo. Entonces yo calculo la probabilidad de cometer mi error tipo 1 al momento de tomar la decisión. Y si es bajo de ese umbral, que generalmente es 0.05 para las ciencias biológicas, yo rechazo mi hipótesis nula y por lo tanto acepto mi hipótesis alternativa. Si yo no encuentro un valor de P debajo de ese umbral, entonces no puedo rechazar mi hipótesis nula. Y al no poder rechazar la hipótesis nula, por analogía, estoy también no aceptando mi hipótesis alternativa. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Vamos bien? Yo nada más tengo una duda. Adelante. De, ¿por qué es más grave científicamente el error tipo 2? Ujú. Pues básicamente, cuando tú lo piensas, o sea, digo, ningún error es deseable, ¿no? Pero cuando pensamos en un error tipo 2, el objetivo de cualquier estudio que hagamos, ¿no? Es detectar algo que nosotros estamos postulando. Entonces, el problema del error tipo 2 es que básicamente tú no estás detectando algo que es real, ¿no? Y si tú idealmente minimizaste tu beta de manera adecuada, tú deberías tener la capacidad de detectar todo lo que sea verdad de acuerdo a tu hipótesis, ¿no? Generalmente los estudios se calcula un tamaño de muestra, por ejemplo, para un solo estudio, ¿no? Entonces, es científicamente no deseable porque desperdicias recursos, ¿no? Hiciste todo un estudio, lo armaste, seguiste a tus participantes y si no controlaste adecuadamente tu error tipo 2, no importa todo lo que hiciste, vas a decir que no es cierto. Y el problema es que ya armaste un estudio, lo estás reportando, idealmente calculaste que esto no debía pasar pero estás diciendo que algo no es. Entonces el problema es que muchas veces, y esto no debería ser así en la ciencia, pero a veces pasa, se abandona la idea, ¿no? Entonces tú dices, pues no es, eres un científico con buena reputación, dices, por aquí no es, y la gente por ahí no se va, ¿no? Ahora, muchas veces este es el problema de publicar un resultado negativo, ¿no? Que un estudio negativo debe de estar muy bien hecho para que podamos estar seguros que lo que estamos viendo pues no es verdad, ¿no? O en este contexto no fue verdad, ¿no?
Entonces, ese es el problema del error tipo 2, que tú puedes incluso detener una línea completa y si no lo controlaste adecuadamente, puedes retrasar muchísimo el conocimiento, ¿no? Mientras que el error tipo uno, digamos que tú ves algo que no es cierto y lo reportas, después va a llegar alguien más que va a buscar replicarlo y te lo va a descartar, ¿no? Porque el error tipo uno sí busca o sí incita a la replicación, mientras que el error tipo 2 no siempre, sobre todo por la forma en la que opera nuestro sistema de publicación, ¿no? Entonces, por eso yo personalmente lo considero científicamente más grave. Mientras que decir que algo es cierto cuando no lo es, siempre se puede refutar a posteriori, ¿no? Perdón, hay otra mano levantada. Adelante. Sí, igual súper rápido. O sea, el valor de alfa y el valor de beta siempre van de la mano. O sea, por decir, normalmente con esto de que siempre este es un alfa de 0.05 y un beta de 0.2. O sea, si yo muevo el valor de alfa, también se va a mover el valor de beta. Se puede dejar fijo el alfa y mover y como jugar con los betas. Sí, mira, ahorita lo vamos a ver con más detalle. Ahorita me regreso a esas láminas que pasé, pero para responder esta pregunta, podemos ver estas gráficas, ¿no? Entonces aquí tenemos dos densidades de probabilidad, ¿no? Que es la probabilidad de aceptar la nula y la probabilidad de rechazar la alternativa. Y aquí vemos que esto es bastante intercambiable, ¿no? Entonces, el problema es que si tú quieres disminuir beta, va a aumentar alfa. Y si tú quieres disminuir alfa, va a aumentar beta. Entonces, el problema es que si tú quisieras, por ejemplo, aumentar tu poder estadístico, tu probabilidad de encontrar falsos positivos va a aumentar, entonces vas a tener que ser más estricto con tus valores de alfa, ¿no? Si tú quisieras hacer beta más estricto, vas a aumentar, perdón, alfa más estricto, vas a aumentar beta. Entonces vas a tener que requerir un mayor poder estadístico para hacerlo. Entonces, estos dos son recíprocos, es decir, no vas a poder nunca tener un alfa muy chiquito y un beta muy chiquito a menos que estudies a toda la población, ¿sale? Siempre te vas a encontrar con este intercambio. Entre más por ejemplo, cuando tienes tamaños de muestra inmensos, un alfa significativo a veces no significa absolutamente nada, ¿no? Porque básicamente estás detectando cosas que son función del tamaño de muestra. Entonces, eventualmente, alfa y beta van a resultar en una decisión. O minimizas más alfa o minimizas más beta, pero simplemente no puedes solamente quedarte con uno o con otro, ¿sale? No sé si eso queda claro ahí. Sí, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí? ¿Vamos bien? No sé si también, Andrea, esa quedó correcta, tu Sí, duda. sí. Sí, ya. Ok, muy bien, sale. Pues entonces, ahora que ya entendimos el concepto de prueba de hipótesis, vamos a dar el concepto de valor de P, ¿sale? Entonces, básicamente, y esta es la forma en la que yo quiero que interpreten el valor de P y después le voy a dar la definición formal, ¿no? Entonces, bajo el esquema que yo les había planteado, que era este de medicamento A contra medicamento B, asumiendo que en el grupo A y en el grupo B no existen diferencias, y si hiciéramos el experimento un montón de veces, y esto del montón de veces viene de que estamos usando estadística inferencial y no bayesiana. Entonces, la estadística inferencial se basa en el hipotético de que yo estoy repitiendo mi experimento un número infinito de veces, ¿no? Entonces, asumiendo que el grupo A y el grupo B no tienen diferencias, si hiciéramos el experimento una cantidad infinita de veces, solo en el 5% tomaríamos una decisión incorrecta. Eso es lo que me da mi valor de P, ¿no? Entonces, aquí es la interpretación más correcta. Dada la suposición de que la hipótesis nula es verdadera, el valor de P se define como la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que lo que realmente se observó en los datos. Es decir, estamos viendo la probabilidad de que nuestros datos se ajusten al esquema de la hipótesis nula, ¿sale? Es muy importante porque el valor de P no dice nada sobre nuestra hipótesis, ¿sale? No dice la probabilidad de que nuestros datos se obtengan por azar, por ejemplo, ¿no? Es la probabilidad de que obtengamos un resultado igual o más extremo que lo que realmente observamos con los datos, ¿sale? Entonces, estamos diciendo la probabilidad de que yo con estos datos observara algo igual que lo que estoy viendo o algo todavía, una diferencia todavía mayor, es muy bajita, ¿no? Por lo tanto, o sea, es muy bajita si los datos fueran compatibles con la hipótesis nula, ese sería el complemento, ¿no? Entonces,
la probabilidad de que lo que yo estoy observando sea igual o más extremo si la hipótesis nula fuera verdadera. Esta es la probabilidad. Entonces, si es muy bajita, yo rechazo mi hipótesis nula, porque la probabilidad de observar eso si la nula es verdadera es muy bajita. Mientras que si el valor es mayor de 0.5, la probabilidad de observar eso es alta, por lo tanto no rechazo la hipótesis nula. Entonces establezco mi umbral de significancia y si el valor de P está por debajo, rechazo la nula. Si el valor de P está por arriba de eso, entonces yo no rechazo la nula. ¿Queda claro el concepto del valor de P? Hay más detalles sobre el valor de P, pero en el contexto de pruebas de hipótesis, esta es la mejor interpretación. ¿Alguna duda hasta aquí? Adelante. Sí. Bueno, ¿verdad? ¿Por qué se eliminó la parte de lo de la probabilidad dada al azar? Ok. Bueno, cuando tú hablas de que tu resultado se haya observado por azar, ahí estás haciendo una doble inferencia, porque tú básicamente calculas el valor de P para ver qué tan compatibles son los datos que estás observando con la hipótesis nula, ¿sale? Decir que tus resultados sean al azar requeriría otro esquema estadístico, o sea, tu p-value no lo estás calculando para decir que tus resultados se obtuvieron al azar. Tu p-value lo estás calculando para contrastar una hipótesis nula y decidir si rechazas o no rechazas esa hipótesis nula. Entonces, estás viendo la compatibilidad de tus datos con la hipótesis nula, básicamente. Entonces, si tú no rechazas tu hipótesis nula, lo que tú estás diciendo es que la probabilidad de que observes un resultado igual o más extremo cuando la nula es verdadera es alta. Es decir, tus resultados son compatibles con la nula, ¿no? Mientras que si tu P es bajito y no rechazas la nula, lo que tú estás diciendo es que la probabilidad de que tú observes algo igual o más extremo que lo que tú estás observando, si la nula fuera verdadera, es muy bajita, ¿sale? Por lo tanto, dice, si la probabilidad es baja, pues la nula no debe ser verdadera y la rechazas. En ningún momento estás planteando la pregunta de que tus datos o tus observaciones se deban al azar, ¿no? O sea, lo que tú estás preguntando es si tus datos son compatibles o no con la nula y hasta ahí, ¿sale? Si tú quisieras preguntar si tus datos se deben al azar, que por cierto, demostrar azar en estadística es muy difícil, ¿no? Deberías de plantear una prueba de hipótesis para decir mis datos son obtenidos o no al azar. Y de todas maneras, ahí no podrías concluir que tus datos se deben al azar. Concluirías que tus datos no se deben al azar porque rechazarías tu nula, ¿no? Entonces, tus datos no se deben al azar. En ningún momento demuestras que tus datos se deben al azar, ¿sale? O sea, lo único que estarías diciendo es que el resultado que estás observando es compatible con tu nula, es decir, no es compatible con tu alternativa, ¿sale? No que estás observando un resultado por azar, ¿vale? No sé si esto queda claro. Sí, un poquito más, gracias. Muy bien. Ahora, sí puede ser, elaborando un poquito más sobre esta pregunta, que tú llegues a un valor de P y este valor de P te permita concluir que el resultado que estás observando no es sistemáticamente reproducible. ¿Por qué? No es sistemáticamente reproducible porque es una diferencia, pero esta diferencia no es suficientemente fuerte para rechazar la nula. Entonces ahí estarías diciendo, la diferencia que estamos observando es real, pero no es estadísticamente significativa. Eso es lo que muchas veces se interpreta como se dio por azar, ¿no? Entonces no es que se dé por azar, es que no tienes evidencia estadística para decir que si volvieras a repetir este experimento 1000 veces, te daría el mismo resultado, ¿vale? Entonces, si tú interpretas eso como que ocurrió por azar, esa es una interpretación muy humana de algo que no es objetivamente matemático, ¿no? Porque no tienes evidencia de que no volvería a repetir, solo de que si lo repitieran muchas veces no tienes certeza de que daría lo mismo. ¿Sale? Todo es azar a final de cuentas. Entonces, que te diera algo te puede dar por azar distinto, claro, pero no puedes concluir que en este caso es sistemáticamente reproducible. Entonces, podrías decir, es poco probable que vuelva a ocurrir, por lo tanto, ocurrió por azar, ¿no? Esa es la interpretación humana que le damos a esto que es matemático, ¿no? Pero últimamente no es evidencia de los datos o la hipótesis se deba al azar, ¿sale? Muy bien. O sea, ay, Entonces, perdón. vamos a interpretarlo. Adelante, adelante. Sí, digo, nada más, justo para como concluir esa parte. O sea, entonces sería decir como bajo un enfoque frecuentista,
como esta cuestión de si repetimos muchas veces como el experimento, la probabilidad de que se repitiera este mismo evento, nada más bien, si la probabilidad de que se repitiera este mismo evento es, caray, Es bajo con respecto a tu nula. Acuérdate que todo es con tu nula. O sea, no estás diciendo la ajá, probabilidad del evento. Es la probabilidad del evento con respecto a tu hipótesis nula. ¿Sale? Entonces, la probabilidad de que se repita este evento, si mi nula es verdadera, es baja, entonces rechazo la nula. La probabilidad de observar esto, si mi nula es verdadera, es alta, entonces no rechazo la nula. ¿Sale? ok, y en ese sentido hay la justificación que nosotros normalmente le damos de que es por el azar, es más bien porque nosotros no tenemos, esto que comentas, no sé, como no tenemos como la evidencia suficiente para decir que es por otra cuestión del mismo estudio. Que es por tu alternativa. No tienes suficiente evidencia para decir que es por tu alternativa. Por eso decir que es por azar es Ah, ok. complicado, porque sí tienes la evidencia de que tus datos son compatibles con la nula, básicamente. Entonces no es por azar, es por tu nula, ¿no? Ujú, No tiene nada que ver con el azar. Quiere decir que si estás observando alguna diferencia, esta diferencia es más compatible con tu nula que con tu alternativa. ¿Sale? ok, gracias. Muy bien. Pues bueno, vamos a aplicar esta interpretación del valor de P aquí, ¿sale? Entonces tenemos medicamento A de nuevo, aquí está al revés, disculpen mi dislexia, es 73% y aquí es 31%, ¿no? Lo voy a anotar para que no se nos olvide. Entonces tenemos nuestro medicamento A que tiene 73% de diferencia, pero de nuevo lo que queremos preguntarnos es si es compatible con mi nula, esto, que mi nula sería que medicamento A y medicamento B tienen la misma proporción, o es compatible, no, o no es compatible con mi nula, por lo tanto compatible con mi alternativa, ¿no? Que es que las proporciones son distintas. Entonces voy a calcular un estadístico. Este estadístico, para fines prácticos, va a ser el estadístico de G cuadrado, ¿no? Y me va a dar un valor. Este valor, si ustedes estuvieran estudiando estadística en otro curso o en los cursos más viejitos, que yo considero ya no es la forma moderna de hacer estadística, pero de ahí viene. Antes había unas tablas, ¿no? Y entonces me da un valor de G cuadrada y lo busco en mis tablitas, ¿no? Lo busco en mi tabla y ese valor se va a asignar a un valor de P, ¿no? Y entonces este valor de G cuadrada es compatible con un valor de P de 0.0001, que esto viene de comparar esta distribución estadística que es la G cuadrada, que es la observada, con la teórica y ver si la probabilidad de observar esto más extremo es comparable con la teórica, ¿no? Y entonces aquí dice que la probabilidad de observar esto o más extremo, si mi nula es verdadera, es muy bajita. Por lo tanto, la probabilidad de que este resultado se ocurra bajo el esquema de la hipótesis nula es muy bajo, ¿sale? Por lo tanto, yo rechazo la hipótesis nula. ¿Y cómo interpretaría este resultado? Si repitiéramos este experimento 100 veces, solo en este sería 0.001% de ellos, nos equivocaríamos en decir que la proporción de control para medicamento A es diferente al medicamento B. Es decir, solo con esta probabilidad estos datos se observarían bajo el esquema de la hipótesis nula y por lo tanto acepto mi alternativa. ¿Sale? Esto sería para cumplir nuestra meta de 55, ¿no? Entonces, como podemos ver, el valor de P es la probabilidad de no errar al rechazar la hipótesis nula, más que afirmar. Esta regla de decisión no es a prueba de errores, ya que la estadística de prueba puede caer por casualidad en el lado equivocado del umbral, que es lo que nosotros llamamos error tipo 1 o error tipo 2. La probabilidad de rechazar erróneamente nuestra hipótesis nula se llama nivel de significancia. Entonces, esto es lo que estamos dispuestos a aceptar para aceptar o rechazar mi hipótesis nula. Entonces, el p-value es un parámetro que nos indica la probabilidad de cometer falsos positivos al momento de rechazar una hipótesis con respecto a nuestra hipótesis nula. ¿Sale? Entonces, el valor de P siempre es con respecto a la hipótesis nula. Y siempre que vean un valor de P, se deben preguntar, debido a que proviene de un esquema de hipótesis, ¿cuál es la nula? Entonces, siempre que veamos un valor de P para interpretarlo, nos preguntamos cuál es la hipótesis nula. Ya que me pregunto eso, entonces puedo interpretar. Y en realidad cuando vemos esto, las pruebas de hipótesis son todavía más sencillas, ¿no? Porque cualquier prueba de hipótesis, sea T de Student, F de Friedman, H de Kruskal-Wallis, no importa, todas interpretan igual. ¿Cuál es mi nula? Y en función de cuál es mi nula, es que yo rechazo o no esa nula con mi valor de P. ¿Sale? Y entonces, ¿por qué se selecciona un valor de P
de 0.05, ¿no? Básicamente este valor de alfa se selecciona para asegurar un nivel de significancia suficientemente pequeño, es decir, para decir que mi probabilidad de falsos positivos esté controlado lo más que pueda, ¿no? Entonces, usar un P de 0.05 nos indicaría que podríamos tener un falso positivo de cada 20 experimentos, ¿no? Lo cual, pues, es bastante bajo, pero sigue siendo alto. Si hiciéramos 20, entonces es muy probable que pudiéramos observar un falso positivo, ¿no? Con una P de 0.01 sería de 1 en cada 100, con una P de 0.001 sería 1 en cada 1000, ¿no? Entonces, entre más chiquito sea nuestro valor de P, más nos vamos a ir. Entonces, después esto va a lo que preguntaba Juan Pablo, ¿no? ¿Y por qué no hacerlo lo más bajo que se pueda? Pues bueno, el problema es que no solo puedes cometer el error tipo 1, como vimos en la tabla de contingencia de la decisión del error, ¿no? Podemos también cometer un error tipo 2. Entonces, el error tipo 2 es el complemento del error tipo 1. Entonces, generalmente, perdón, el error tipo 2 es también análogo al concepto de poder estadístico. Entonces, este error tipo 2 es el complemento del poder estadístico. Y entonces el poder estadístico lo vamos a calcular como 1 menos beta. ¿Sale? Entonces, el error beta es la probabilidad de concluir que no hay diferencia cuando en realidad sí existe. Entonces, es la probabilidad de un falso negativo. El poder estadístico va a ser la capacidad de un estudio para detectar diferencias reales. Entonces, entre más poder tenga un estudio, más capaz va a ser de detectar diferencias reales. Generalmente vamos a aceptar un error tipo 2 de 0.2 o de 20%, por lo que el poder es 1 menos 0.2, que es 0.8 u 80%. Entonces, generalmente se calcula un tamaño de muestra para un poder estadístico de 80%. Y de hecho, muy importante para calcular el tamaño de muestra, preguntarnos cuál es la prueba de hipótesis que voy a contrastar con mi estudio. Por ejemplo, ¿hay o no hay asociación? El odds ratio es igual o mayor de 1. Mis medias son diferentes, mis medianas son diferentes, mi intercepto de regresión es igual a 0. Tengo que preguntarme cuál es la nula que voy a poder contrastar. Entonces, siempre que quiera yo establecer un poder estadístico, los metodólogos les van a decir que es con respecto a un objetivo primario. Y es que el objetivo primario se puede interpretar con un esquema de prueba de hipótesis. A mí no me gusta verlo así, porque un mismo objetivo se puede abordar por múltiples formas estadísticas, ¿no? En realidad, a mí me gusta pensar en cuál es la pregunta estadística que estoy haciendo, ¿sale? O cuál es mi análisis estadístico más importante para el cual quiero tener poder suficiente para sacar una conclusión, ¿no? Entonces, como vemos, el poder estadístico y el alfa, pues tengo que tomar una decisión que comprometa a los dos, ¿no? Maximizo mi beta, pues bueno, voy a tener que ser más estricto con mi alfa. Eh, minimizo mi alfa lo más posible, bueno, voy a requerir tamaños de muestra más grandes, ¿no? Entonces, el poder estadístico se determina cuando hay mayor muestra, hay mayor poder. Cuando quiero un mayor tamaño del efecto, voy a necesitar un mayor poder, pero también cuando tengo efectos pequeños, voy a necesitar mayor poder estadístico, ¿no? Eh, si yo tengo o quiero disminuir la probabilidad de mi error alfa, aquí está al revés la flecha, entonces necesito aumentar mi poder estadístico, ¿no? Entonces el poder estadístico te habla de la capacidad de una prueba para detectar una diferencia y es muy importante planearla a priori. Calcular un tamaño de muestra ya que están recolectados los datos es un error, no tiene sentido y no vale la pena hacerlo, ¿sale? Calcular qué poder tiene tu muestra tampoco tiene sentido porque como vieron, poder es función de alfa. Si algo te da significativo, tienes poder para verlo. Es la lógica, ¿no? Por eso el poder se calcula desde antes, porque se controla la probabilidad antes de recolectar los datos. Ya que están recolectados, si algo te sale significativo, tienes poder para verlo, ¿no? La única conclusión que deberías preguntarte es si tu diseño apoya eso, ¿no? Pero bueno, ese es otro punto, ¿no? Ahora, les había dicho que a mí me gusta generalmente establecer una prueba de dos colas, ¿no? Es decir, no comprometerme con si algo es mayor o menor. Dos colas estoy abarcando el espectro de que mi diferencia podría ser menor que o mayor que lo que yo estoy planteando, ¿no? Pero también puedo establecer una prueba de una cola, es decir, comprometerme con decir es menor que o es mayor que. ¿Cuál es el problema de hacer una prueba de una cola? Generalmente, si yo concluyo que algo no es mayor, por analogía, mi cerebro me dice, pues entonces es menor, ¿no? Pero no puedo decirlo, no tengo evidencia estadística porque mi prueba fue, por ejemplo, un estudio de no inferioridad para decir que no es inferior.
En un estudio de superioridad solo fue para decir que es superior, pero no puedo decir que es inferior, ¿no? Entonces, la conclusión estadística se limita. O sea, claro, a ojímetro puedo decir, pues claramente es inferior, ¿no? Pero no lo puedo concluir con mi prueba estadística. Entonces, no puedo ir en la otra dirección. También otra cosa es que pues está mejor porque requiero menor tamaño de muestra para una prueba de una cola, porque no considero el otro escenario, ¿no? Entonces el problema pues es que si yo digo que algo no es superior, mi cerebro por analogía me dice que pues o es inferior o es igual, ¿no? Pero no lo puedo concluir, simplemente no es mayor, ¿no? Una prueba de dos colas sí te permite establecer la decisión, pero el problema es que se tarda más en alcanzar significancia, requiere mayor tamaño de muestra, ¿no? Y por lo tanto, es lo que yo prefiero, ¿no? Porque de esta forma, al hacer una prueba de dos colas, eres más estricto, ¿no? Si ya estás seguro de lo que quieres ver, te puedes ir con una prueba de una cola. Por ejemplo, si un medicamento sabes que ya funciona y solo quieres ver que el otro sea mejor, pues si no compruebas que es mejor, no pasa nada, porque al menos, y por eso se hace no inferioridad, ¿no? Porque entonces demuestras el otro y dices no es inferior, lo que quiere decir por analogía que pues, al menos tiene el mismo efecto. Y ya demostraste algo bien, después te puedes ir a mostrar superioridad, ¿no? Pero al menos ya sabes que es igual. Entonces, también por eso muchas veces se hacen estudios de no inferioridad, porque simplemente buscamos demostrar que el medicamento tiene al menos el mismo efecto que el otro, ¿no? Y ya con esto ya estamos diciendo muchísimo. Pero si yo quisiera demostrar que es inferior, es igual o es mayor, tengo que hacer una prueba de dos colas, por lo tanto requiero mayor tamaño de muestra para llegar a esto. ¿Sale? Entonces, como resumen de esta primera parte, ¿cómo llevar a cabo una prueba de hipótesis? Pues bueno, voy a tener mi pregunta de investigación, mi hipótesis científica y en función de esta hipótesis científica decido un método estadístico que quiero aplicar. Voy a hacer mi hipótesis nula en función del método estadístico que yo quiero aplicar y mi hipótesis nula debe ser opuesta a mi alternativa. Voy a elegir la prueba que me permite contrastar esa hipótesis que yo planteé. Voy a calcular mi estadístico de prueba y voy a comparar el estadístico de prueba con un valor hipotético. Si el estadístico que yo estoy calculando es mayor que mi umbral de significancia, entonces rechazo la hipótesis nula. Voy a asignar un valor de P que define la probabilidad de observar un valor T igual o más extremo bajo el esquema de la hipótesis nula y esto me permite tomar o no tomar la decisión, ¿sale? Entonces, no importa cuál prueba usemos, TED Student, G cuadrada, Udeman-Whitney, Friedman, una nova de dos vías, lo que sea, si nuestro estadístico que estamos obteniendo de esa hipótesis nula es mayor que mi umbral de significancia, es decir, es igual o más extremo, entonces rechazo mi hipótesis nula, ¿sale? Es decir, estoy obteniendo un estadístico mayor del que esperaría si fuera compatible con mi hipótesis nula, y entonces esto tiene una probabilidad, ¿no? Y esta probabilidad básicamente se ve, pero como vamos a ver cuando veamos un ejercicio en R, la próxima clase, vamos a ver que realmente desde que ves el estadístico de prueba, cuando ya conoces los puntos de corte para ciertos grados de libertad, ni siquiera necesitas calcular el valor de P. Y de hecho, muchos, por ejemplo, el creador del paquete LM4 de R, que es para modelos mixtos, no creen los valores de P. Y entonces él no los calcula, ¿no? De hecho, necesitas utilizar otro paquete para calcular valores de P con el M4, porque en realidad con ver el tamaño de la prueba, muchas veces con eso puedes saber si vas a alcanzar o no un umbral de significancia, ¿sale? Entonces, otra cosa es que el valor de P no siempre implica diferencias grandes, ¿no? Aquí tenemos un estudio mucho más grande y vemos que este es 34% de metas y esto es 35% de metas. Y si yo calculo mi G cuadrada, pues me va a dar una P significativa, ¿no? De hecho, alguien que no ha tomado esta clase diría, esto es muy significativo, ¿no? Recuerden, es o no es significativo, no es muy poco ni tendiente nada, es o no es, ¿sale? Entonces, esta diferencia que vemos, pues es bien chiquita, ¿no? Es de 1%. Y era lo que le decía a Juan Pablo, el problema de tener mucho poder estadístico es que tu alfa se vuelve insignificante, ¿no? Porque básicamente aquí estás viendo un alfa muy chiquito, pero una diferencia que pues es trivial, ¿no? A menos que fuera una variación genética, y sí sería importante la diferencia, ¿no? Pero en realidad, pues desde un punto de vista clínico, un 1% no es tanta diferencia, ¿no? A menos que fuera eh, para estudios de hipertensión, por ejemplo, a veces un milímetro de mercurio de diferencia requieres más de 1000 pacientes adicionales a lo que ya tienes para verlo, ¿no? Entonces, pues la pregunta que nos debemos de hacer siempre es que un valor de P
sea significativo no necesariamente implica que la hipótesis sea valiosa desde un punto de vista científico, ¿no? Y también por eso tener mucho cuidado, ¿no? Cuando interpreto un valor de P, puede ser función del tamaño de muestra y eso hay que tenerlo muy presente, ¿sale? Bueno, ahora, ya que sabemos cómo funcionan las pruebas de hipótesis, la segunda parte de esta clase va orientada a cómo saber qué prueba vamos a elegir, ¿no? Para esto es importante entender los datos que tengo, ¿no? ¿Cómo son mis variables? ¿Son continuas o son categóricas? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Y luego, ¿cuál es el tamaño de la muestra que yo tengo, ¿no? Entonces, primero, siempre que ustedes vayan a decidir qué prueba van a contrastar, deben de conocer las escalas de medición. Por eso, cuando llevan clases de metodología, una de las clases que más odian los alumnos, pero que es bien importante, es entender cuál es la prueba de hipótesis que yo voy a plantear, ¿no? Entonces, tenemos que considerar las escalas de medición y en función de esas tomar una decisión, ¿sale? Entonces, tengo las categóricas que para fines estadísticos vamos a considerarlas de dos tipos, nominales u ordinales. Y estas nominales pueden ser politómicas o pueden ser dicotómicas, ¿sale? Las dicotómicas les vamos a llamar en estadística binomiales y a las politómicas les vamos a llamar multinomiales. Entonces, o son binomiales o son multinomiales. Si es multinomial, quiere decir que tengo más de dos categorías. Si es binomial, quiere decir que tengo dos categorías. También pueden ser ordinales. La diferencia entre la nominal y la ordinal es que la ordinal tiene un orden jerárquico y entonces también se modela, por ejemplo, desde un punto de vista diferente. Modelar una variable nominal es distinto de modelar una variable ordinal. Y desde el punto de vista numérico vamos a tener las de intervalo y las de razón, pero en realidad lo más importante entre las numéricas es que sean continuas, es decir, que tengan valores intermedios, o que sean discretas, es decir, que no tengan valores intermedios. Entonces, en estadística en realidad no somos tan amplios, o modelamos variables continuas o modelamos variables discretas, y dentro de las categóricas, binomiales, multinomiales y ordinales. ¿Sale? Ahora, una prueba importante que debemos de considerar, un aspecto importante, es si las pruebas van a ser paramétricas o no paramétricas. ¿A qué nos referimos con esto? Algunos profesores les van a decir que paramétrico es que sigue una distribución normal, pero eso no es cierto, ¿sale? Generalmente va a ser que sigue una distribución normal la paramétrica, porque las paramétricas lo que hacen es que asumen que los datos se obtuvieron de una muestra con un tipo específico de distribución. Es decir, estamos comprometiéndonos que nuestros datos se distribuyen de cierta forma. La más frecuente para muchas pruebas que se quieren hacer es la distribución normal. Entonces, es por eso que se creó la visión de que las pruebas paramétricas eran para probar normalidad, ¿no? Pero eso no es cierto. Las pruebas paramétricas te comprometen con una distribución, mientras que las no paramétricas no se comprometen con una distribución. Entonces aquí viene el ejemplo. Yo estoy intentando poner una ventanota en una ventanita, ¿no? Es decir, estoy diciendo que sigue una distribución exponencial, pero en realidad sigue una distribución normal. Estoy diciendo que sigue una distribución gamma, pero en realidad sigue una distribución beta. Bueno, a esto se le va a llamar un error paramétrico, ¿no? Estoy tratando de ajustar una distribución a una distribución que no es, ¿no? Entonces, pues el problema de las pruebas paramétricas es que tengo que saber cómo se distribuyen mis datos, ¿no? Y eso no siempre va a ser el caso. Sin embargo, las pruebas paramétricas pues tienen mejor desempeño porque cuando algo está hecho para una prueba, para datos que siguen una distribución normal, o para datos que siguen una distribución beta, o para datos que siguen una distribución gamma, pues es mejor usarlo, ¿no? Entonces es deseable usar la prueba estadística con esta distribución cuando así lo consideremos, ¿sale? Entonces las pruebas paramétricas son idealmente deseables, ¿no? Entonces, eh, ¿cuándo vamos a usar pruebas paramétricas de manera general? Y aquí voy a regresar un poco al concepto de normalidad, porque las pruebas que vamos a ver hoy en su mayoría sí requieren esto. Pero, por ejemplo, si estamos con análisis de supervivencia, las pruebas paramétricas asumen, por ejemplo, una distribución exponencial o una distribución Weibull o demás. Entonces, no quiero que se tomen esto como algo que siempre aplique para todas las pruebas, porque no en todas las pruebas paramétrico es equivalente a normal. Para muchas de las que vamos a ver hoy, sí. Entonces, por eso lo voy a usar de forma intercambiable, pero no quiero que asuman que paramétrico siempre es para la distribución normal. Entonces, ¿qué asumo
para decidir que una prueba va a ser paramétrica, ¿no? Primero, que mi muestreo fue al azar de una población definida. Esto no siempre se cumple, ¿sale? Sobre todo si son estudios por conveniencia y demás. El problema que voy a tener es que al momento de hacer inferencia estoy diciendo que esto se va a repetir, pero para eso se crean las secciones de limitación de un manuscrito, porque entonces yo digo, bueno, esto se podría observar, pero debo de considerar que esta es una población con estas características. Entonces puede que no influya o no se comporte de la misma forma, ¿sale? Porque estas pruebas asumen que se muestre al azar y que por lo tanto, si yo agarro otra muestra al azar, voy a observar exactamente lo mismo. Ahora, si es otra muestra al azar de una misma población, pues entonces sí, ¿no? Y por eso viene de una población definida, ¿no? Que mis variables idealmente son cuantitativas, es decir, no existen pruebas paramétricas para variables categóricas, ¿sale? Lo cual es parcialmente cierto, porque vamos a tener, por ejemplo, la distribución de Poisson y asumir que es Poisson, puede ser paramétrico, pero bueno. Generalmente, de manera general, las variables cuantitativas se pueden usar de forma paramétrica, las ordinales, por ejemplo, no se pueden usar, las categóricas binomiales generalmente no se pueden usar a menos que sigan una distribución Poisson y demás, ¿no? ¿No? Y lo segundo, cuando hablamos de normalidad, tampoco me gusta hablar de normalidad porque la normalidad tiene criterios estadísticos. Me gusta hablar de simetría, es decir, que tengamos una curva que si yo la parto a la mitad, los dos lados sean exactamente iguales para que cuando use una prueba de dos colas la pueda interpretar igual. No importa que sea una prueba así o una curva leptocúrtica o una curva mesocúrtica, no importa, ¿no? Y luego también debemos de comprobar que nuestras varianzas sean homogéneas, porque si no hay que hacer algunas correcciones en nuestras pruebas paramétricas, ¿sale? Entonces, como ven, las pruebas paramétricas pues, tienen varios supuestos, entonces generalmente no lo voy a querer evaluar siempre. Entonces, muchos estadísticos, muchos analistas por default usan pruebas no paramétricas, ¿sale? Las cuales pues tienen menos supuestos, pero las pruebas no paramétricas pues tienen algunos problemas que vamos a ver, ¿no? ¿Cuándo elegir pruebas no paramétricas? De manera general, y de nuevo, siempre hay particularidades, ¿no? Pero de manera general, si tu variable independiente es ordinal, por ejemplo, ranking de estudiantes, puntaje de Apgar, escala visual análoga del dolor, yo recomiendo usar pruebas no paramétricas, ¿sale? Cuando tenemos muchos valores extremos y de repente nuestras distribuciones se ven así, ¿no? Es decir, tienen colas, ahí entonces usar las pruebas paramétricas puede ser problemático porque ya no cumplimos con simetría, ¿no? Si aquí está mi media, ya no voy a estar seguro de que esté partiendo exactamente mi distribución a la mitad, ¿no? Entonces, si mi distribución es asimétrica, mejor irme con pruebas no paramétricas, ¿no? De manera general, se recomienda que las pruebas no paramétricas se puedan hacer en los cuatro tipos de variables. Entonces, las pruebas no paramétricas se pueden usar en variables de razón, en variables de intervalo, en variables ordinales y en variables nominales. Mientras que las paramétricas, pueden ver aquí que las ordinales y las nominales no entran, casi siempre va a ser en variables que sean cuantitativas continuas, de intervalo o de razón, ¿no? Las pruebas no paramétricas sí se pueden usar para mediciones de intervalo y de razón, pero pues con ciertas características, ¿no? Ahora, perdón, déjenme pasar esta. Vamos a empezar a ver las pruebas estadísticas de manera general. Ahora, no vamos a ver los principios matemáticos de cada una, lo que quiero es que entiendan cuándo usamos cada una y que en función de esta veamos cómo se aplica y hasta ahí, ¿sale? Entonces vamos a empezar hablando de la prueba T. Entonces, la prueba T generalmente se habla para comparar medias, ¿no? Y la prueba T es una prueba que es paramétrica. Entonces, van a ver que existen tres diferentes tipos de prueba T y para que no se confundan, quiero que entiendan para qué es cada una. La prueba T de Student para una muestra básicamente está preguntando si existe alguna diferencia entre nuestra muestra y nuestra población, ¿sale? Es decir, si nuestra muestra proviene de la población que nosotros suponemos o es diferente. Por ejemplo, si viéramos una media de colesterol y conocemos la media de colesterol teórica, podríamos preguntar si la media que observamos en este grupo es similar a la de toda la población. A eso le vamos a llamar prueba T de una muestra, que nos sirve para decir si nuestra muestra fue extraída de esa población o es diferente. ¿Sale? Una extensión de esta prueba es cuando comparamos dos muestras, ¿no? Entonces aquí lo estamos idealmente comparando con la población y estaríamos diciendo este grupo por alguna razón es diferente. Otra forma de hacer esto es en lugar de compararlo con una población hipotética, recluto un grupo
que sea comparable con ese otro grupo que yo quería comparar y preguntarme si existe alguna diferencia entre estos dos grupos con respecto a sus medias. O la otra es que tenga un solo grupo y lo siga a lo largo del tiempo. Si yo tengo un grupo que es igual a lo largo del tiempo, vean que aquí la medición del sujeto 1 en la medición 2 depende de la medición del sujeto 1 y así subsecuentemente. Entonces, como la medición en el tiempo 2 depende del tiempo 1, yo le voy a llamar prueba T de muestras dependientes. Cuando no tengo esta dependencia de mis datos, voy a tener una prueba T para muestras independientes. Entonces, si llegan a ver, pruébate de una muestra, compara la muestra con la población. Pruébate de muestras independientes, compara dos grupos con respecto a sus medias. Pruébate de muestras dependientes, compara dos muestras relacionadas. Generalmente, una muestra 1 seguida a lo largo del tiempo con otra muestra. ¿Sale? Entonces, también se van a preguntar si ya decidí que no es de una muestra y tengo dos, ¿cómo sé si usar T pareado o no pareada? Bueno, la prueba T para muestras independientes o no pareada compara medias de grupos que no están relacionados. Es decir, solamente compara dos grupos que son independientes entre sí. Los grupos pueden ser de diferente tamaño de muestra. Entonces puedo tener un grupo con 10 y otro con 11, no pasa nada. Mis observaciones no son consecutivas, es decir, no hay antes y después. Las estoy comparando en un solo punto. Ahí sé que voy a usar prueba de T para muestras independientes. ¿Cuándo usar una muestra T para muestras dependientes o pareada? Pues bueno, tengo un antes y un después. O tengo un grupo de individuos que ha sido pareado con otro grupo de individuos, por ejemplo, a través de un caos y controles pareado. O han sido pareados a través de un propensity match scoring o algo así. Por lo tanto, tengo el mismo tamaño en ambos grupos. Esto es muy importante para la T pareada. Entonces, si no es antes y después, al menos que sean del mismo tamaño. Por ejemplo, comparar antes y después en el mismo paciente. Comparar un tratamiento en un lado del cuerpo versus en otro lado en el mismo paciente. Comparar gemelos que están pareados, por ejemplo. O comparar dos grupos que están pareados por ciertas características. Puedo usar sin problemas mi T pareada. ¿Sale? Entonces, la prueba T de Student tiene como objetivo comparar las medias de una variable cuantitativa continua entre dos grupos de una variable categórica. Y la pregunta que resuelve la prueba T de Student es, ¿existe una diferencia estadísticamente significativa entre los valores promedio de ambos grupos? Básicamente, la prueba T se calcula restando la media observada, que es esta, menos la media teórica y dividiendo esto entre la desviación estándar poblacional, de tal forma que lo que me está preguntando es qué tanto mi media observada difiere de mi media teórica con respecto a su variabilidad, o sea, en unidades de desviación estándar. Entonces, la T me dice cuántas desviaciones estándar poblacionales mi media difiere de mi mu. ¿Sale? Y entonces la hipótesis nula de una prueba de T de Student es que no hay diferencia en las medias de los grupos de la población. Por ejemplo, las dos medias de la población son iguales o, alternativamente, los dos grupos proceden de la misma población. Por eso les decía que la T de muestras independientes es una extensión de la T de una muestra, ¿no? Entonces van a escribir la hipótesis nula así. Media 1 es igual a media 2. Por ejemplo, no hay diferencia entre el salario de hombres y mujeres, ¿no? Hipótesis alternativa H1. Hay una diferencia de medias entre los dos grupos de la población. Si es de dos colas, entonces estoy diciendo, las dos medias de la población no son iguales o los dos grupos no proceden de la misma población y lo escribo así. Existe una diferencia entre el salario de hombres y mujeres que ya viendo los datos puedo decir es mayor o es menor. ¿Sale? Ahora, la prueba de T de Student no pareada va a comparar la media de dos grupos y necesito algunas condiciones para cumplirlo. Esto idealmente lo debo validar. Debo de tener una variable dependiente que sea continua. Mi variable independiente debe de ser categórica, nominal, dicotómica. Mis observaciones no deben estar relacionadas, es decir, deben ser independientes, no pueden estar pareadas. No debo de tener valores extremos significativos. Mi variable dependiente debe de seguir una distribución simétrica. Recordar, no normal, simétrica. ¿Sale? Entonces, debo de poder comparar mi media y decir, los datos de este lado son comparables con los datos de este lado. Eso lo puedo hacer por una inspección visual a través de un histograma, por ejemplo. Debo de tener homogeneidad de varianzas, es decir, puedo usar una prueba que se llama Levene, que no vamos a ver ahorita, pero la prueba de Levene básicamente pregunta si la variabilidad en el grupo 1 es igual a la variabilidad en el grupo 2. Y la hipótesis nula es que hay homogeneidad de varianzas, es decir, que son iguales.
Entonces la prueba de Levene se interpreta al revés. Yo no quiero rechazar la hipótesis nula para decir que entonces hay homogeneidad de varianzas. Entonces, la prueba del EBN me sirve para decir que la variabilidad es comparable y si no, se tiene que aplicar una corrección a la T de student, que se llama corrección de Welch. Entonces, la corrección de Welch es una corrección que se aplica a la prueba T de student cuando no hay homogeneidad de varianzas, ¿sale? Entonces, cuando ustedes van a ver cuando lo usen en un software estadístico, si hacen una T de student, generalmente R, por ejemplo, lo hace por default con una corrección de Welch. Esto quiere decir que está asumiendo que las varianzas no son iguales. Pero lo mejor es trabajar con la prueba correcta. Entonces, lo mejor es hacer la prueba del EBN, ver que no sea significativa, por lo tanto que las varianzas son homogéneas, y entonces usar la prueba sin corrección de Welch. Esto es porque la corrección de Welch baja un poco el poder estadístico de la T de student. ¿Sale? Muy bien, vamos a ver un ejemplo, ¿no? De cómo aplicaría yo la T de estudiante aquí. En un estudio de causas y controles que comparó a participantes con y sin diabetes mellitus, se realizaron mediciones de las concentraciones de colesterol del LDL. Entonces, esta sería mi variable dependiente y es cuantitativa continua. Tengo un grupo con dos, o tengo dos grupos, perdón, que son participantes con y sin diabetes. Entonces, llevo a cabo el estudio y observo que en el grupo con diabetes la media de colesterol sérico es de 223 con esta desviación estándar y sin diabetes es de 214 con esta desviación estándar. Yo genero mi hipótesis nula, que sería no hay diferencias en las concentraciones de LDL, y mi alternativa es que hay diferencias en las concentraciones de LDL entre grupos. Genero mi prueba T de student y me arroja un valor de P de 0.032. ¿Alguien me quería ayudar a interpretar este valor de P y esta prueba T de student? ¿Algún voluntario? Juan Pablo, ¿cómo interpretarías esta prueba? Sí, pues básicamente que al comparar las medias de LDL entre los pacientes con diabetes de los pacientes que sí, que no tienen diabetes, la probabilidad, ah, Ujú, sí, más bien, la probabilidad de haber tenido un valor de LDL como el que se menciona bajo la suposición de que la hipótesis nula es verdadera es ujú, de 0.032. perfecto. Y por lo tanto, ¿es compatible o no con la nula? No. No, no es compatible con la nula, entonces la rechazo, ¿no? Entonces, al rechazar la hipótesis nula de que las medias son iguales, estoy diciendo que las medias son diferentes, ¿vale? Y así es como aplicaría una T de estudiante en este contexto, ¿vale? Ahora, eh, imaginemos que evalúo mis datos y no cumplo con la alternativa paramétrica, ¿no? La alternativa no paramétrica es la prueba U de Mann-Whitney. Entonces, la prueba U de Mann-Whitney compara diferencias en la distribución entre dos grupos. Entonces, compara la distribución de observaciones ordenadas de mayor a menor, por lo que en esencia, y esto dicen muchos, es una prueba de medianas, ¿no? Entonces, la prueba T de Student dice si hay diferencia en la media de este grupo comparado con la media de este grupo, mientras que Udeman Whitney pregunta si hay una diferencia en la suma de rangos. ¿Qué es la suma de rangos? Yo ordeno las observaciones de mayor a menor, ¿no? Entonces, aquí son 12, ¿no? Entonces, aquí veo que está el más alto, pero también está el que está en la posición 4, 9, 11, 5 y 2. Y acá, en su mayoría, están un poquito más bajos, porque aquí están los dos más grandes, ¿no? Entonces, si somos los rangos, este grupo tiene más rangos que este, que es un poco lo mismo que preguntar sobre la mediana, ¿no? Entonces, voy a usar la prueba U de Mann-Whitney, generalmente cuando yo tenga variables de tipo ordinal, ¿no? Esa es la aplicación más importante de Mann-Whitney, pero también cuando mis observaciones no sigan una distribución simétrica o cuando tenga valores muy extremos. Entonces, algo importante en Udeman-Whitney de nuevo, las observaciones deben ser independientes, no deben de ser grupos pareados. E idealmente, cuando yo comparo la distribución entre grupos, deben tener la misma forma, porque estoy asumiendo que si comparo los rangos lo puedo hacer, ¿no? ¿Cuál es la hipótesis nula de la prueba Udeman-Whitney? No hay diferencia en términos de tendencia central entre los dos grupos de la población.
mientras que la alternativa me dice que existe una diferencia con respecto a la tendencia central entre los dos grupos de la población, ¿no? Y entonces, una versión un poco modificada de lo que vimos con la TED Student, la Udeman-Whitney, ahora estoy comparando concentraciones de triglicéridos, ¿no? Entonces veo en los pacientes con diabetes es de 256 con este rango intercuartilar, y en los pacientes sin diabetes fue de 132 con este rango intercuartilar. Hago una comparación estadística y me da este valor de P. Entonces, mi hipótesis nula era que no hay diferencia con respecto a la tendencia central entre pacientes con y sin diabetes, mientras que mi nula me dice que hay diferencia con respecto a la tendencia central entre ambos grupos. Por lo tanto, tengo un valor de P que es menor de 0.05. Entonces puedo rechazar la hipótesis nula y puedo decir, hay una diferencia entre los participantes con y sin diabetes con respecto a la tendencia central. Otra forma de decirlo sería, las medianas entre grupos son diferentes, ¿sale? Entonces, Udeman-Whitney es la alternativa no paramétrica a la prueba TED-Student, pero siempre que pueda voy a usar TED-Student, porque otro problema que tiene las Udeman-Whitney es que tienen menos poder estadístico, ¿sale? Entonces, puede que no detecte una diferencia que sí exista. Muy importante, por lo tanto, evaluar los supuestos de la prueba TED-Student para saber cuándo sí aplicarla y cuándo no, ¿vale? Entonces vamos a armar esta tablita que básicamente nos va a empezar a poner, cuando comparamos dos grupos y nuestra distribución es simétrica, voy a usar la prueba T. Cuando comparamos dos grupos y nuestra distribución es asimétrica o tengo valores extremos o es ordinal mi variable, voy a usar la prueba de Mann-Whitney. Ahora, si mis datos están pareados, voy a usar sus alternativas pareadas. En el caso de la TED-Student, se llama TED-Student pareada. ¿Cuál es el objetivo que tiene esta TED-Student pareada? Va a comparar el cambio de la media de un sujeto a lo largo del tiempo o entre un sujeto que está pareado con otro. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un diseño antes y después. Entonces, estamos comparando los valores de esta variable antes y después de una intervención o después de un tiempo, ¿no? Y a lo que va a responder la prueba de TED-Student pareada es si existen diferencias estadísticamente significativas entre el promedio de dos grupos que están relacionados. La hipótesis nula de esta prueba TED-Student pareada es que el valor promedio de los dos grupos dependientes antes y después o grupo pareado 1 con grupo pareado 2 son iguales, mientras que la alternativa es que van a ser diferentes. Esta TED-Student pareada me sirve para detectar cambios que de otra manera se hubieran ocultado por la variación entre sujetos, porque cada sujeto o cada par de sujetos es su propio control, ¿no? Entonces, de esta forma, estamos comparando a un mismo sujeto a lo largo del tiempo. Esta dependencia hace también que el tamaño de muestra sea mucho más pequeño para ser requerido, porque voy a comparar 6 sujetos antes con esos mismos 6 sujetos después. Entonces tengo dos observaciones, pero solo 6 sujetos, ¿sale? Entonces mis tamaños de muestra de inmediato se hacen más chiquitos que si comparara con una prueba T de muestras independientes 6 sujetos que no están relacionados. Pero para que funcione, asumo que los sujetos están relacionados ya sea en el tiempo o pareados entre sí, ¿sale? Aquí está un ejemplo. Un investigador está interesado en el efecto de un programa de entrenamiento de habilidades sociales en la autoestima de los participantes y se recluta a 15 individuos con autoestima baja y se mide su nivel de autoestima antes y después del programa. Se va a observar un nivel de autoestima de 44.4 con esta desviación estándar antes del programa y que aumentó a 63 después del programa. Estoy viendo un diseño 15 individuos antes, después, tendría que ver la distribución, pero vamos a asumir que es una distribución simétrica, ¿no? Y entonces voy a usar una prueba paramétrica antes después, que sería mi TED-Student pareada. Al realizar esta comparación estadística con esta prueba, voy a obtener un p-value de menor de 0.01 y generalmente a mí me interesa además reportar la diferencia. Entonces voy a reportar una diferencia de 19.4 con un intervalo de confianza de menos 20.96 a menos 17.84. Entonces lo primero que me debo preguntar es cuál es mi hipótesis nula. Si recordamos, la nula de la TED-Student pareada es que el valor promedio antes y después es igual. Entonces aquí veo de inmediato que parece no ser el caso. Y cuando calculo mi prueba de hipótesis, me dice que no es compatible con esta nula, ¿sale? Por lo tanto, rechazo la hipótesis nula de que estos dos promedios son iguales. Por lo tanto, concluyo que hay una diferencia antes y después del programa
para entrenamiento de habilidades sociales sobre la autoestima de los participantes y que en promedio cambió 19.4 puntos con un intervalo de confianza que no cruza el cero y que por lo tanto es estadísticamente significativo, ¿sale? En el caso de las diferencias, generalmente mi punto de corte es cero, ¿no? Entonces, si mi intervalo de confianza no incluye el cero, yo puedo concluir que esta diferencia es estadísticamente significativa, ¿sale? Ahora, si yo quiero hacer esta misma comparación antes-después, pero resulta que mi distribución se ve así, ¿no? Entonces, la alternativa no paramétrica a la T de Student pareada es la T de Wilcoxon, ¿sale? Entonces, la T de Wilcoxon determina si dos grupos dependientes difieren entre sí. Como decía, esencialmente compara medianas, ¿no? Pero lo que compara es tendencias centrales o rangos, ¿no? Ve cómo están los rangos antes y compara cómo están los rangos después. Entonces, la T de Wilcoxon es útil cuando los datos no siguen una distribución normal o simétrica y hay medidas repetidas o relacionadas entre sí. Entonces, la hipótesis nula de la T de Wilcoxon es que no hay diferencia en términos de la tendencia central entre dos grupos de la población relacionados, mientras que la alternativa es que sí hay. Entonces, la única diferencia entre T de Wilcoxon y T de Student pareada es que T de Wilcoxon compara rangos antes y después o medianas antes y después en datos que no siguen una distribución simétrica, pero están relacionados. Mientras que la T de Student son datos que siguen una distribución simétrica, pero están relacionados. Aquí tenemos un ejemplo de la T de Wilcoxon. Un psicólogo quiere evaluar si un programa de terapia cognitivo-conductual reduce los niveles de ansiedad en un grupo de pacientes. Obtenemos una media de ansiedad de 30.5 antes de la terapia cognitivo-conductual y de 26.5 después. Me da un p-value de 0.01. Aquí vemos, debido a que está expresado como un rango intercuartilar, que muy seguramente no sigue una distribución simétrica, ¿no? Mi prueba T de Wilcoxon me dice que el promedio antes comparado con el promedio después, o la tendencia central antes comparada con la tendencia central después, o la mediana antes comparada con la mediana después, son iguales, ¿no? Obtengo un p-value de 0.001, lo cual no es compatible con esa hipótesis nula, ¿sale? Lo que me dice que muy probablemente haya una diferencia antes y después, por lo tanto, el programa de terapia cognitivo-conductual disminuye los niveles de ansiedad en un grupo de pacientes, ¿sale? Porque es una prueba de dos colas. Ok, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda? ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. ¿Sí? Sí, Ok, Doc, todo bien. ¿cansados? No mucho. ¿No mucho? Bueno, la siguiente ya no, esta es quizá la parte más larga. Vamos a continuar ahora preguntándonos qué pasa si las variables ahora no son continuas, ¿no? Hasta ahorita habíamos trabajado con comparación de dos grupos, pero con variables continuas. Entonces, vamos a ver rápidamente las variables categóricas o binarias, ¿no? Entonces, déjenme pasar esta. Para esto, lo que se utiliza es la prueba G cuadrada, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo de la prueba G cuadrada? Vean que para todas las pruebas les digo el objetivo y trato de hablar de la hipótesis nula y la alternativa, porque en realidad cualquier prueba que ustedes estudien, eso es lo importante. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Y cuál es la hipótesis nula con la que estoy trabajando? Entonces, la prueba de G cuadrada, que no es chi cuadrada, es G cuadrada, compara la proporción de casos en un grupo contra la proporción en otro grupo. Las variables dependientes e independientes son nominales, ya sea ordinales o categóricas. Aquí en la tabla les puse que eran dos grupos, ¿no? Y en realidad, aunque tradicionalmente se enseña con dos grupos, puede ser para cualquier número de variables, es decir, pueden ser variables nominales dicotómicas o politómicas. Entonces, no solo deben tener dos categorías, pueden tener dos o más categorías. Lo más importante de G cuadrada es que las categorías a contrastar deben de ser mutuamente excluyentes, ¿sale? Es decir, no debe de haber posibilidad de que alguien esté en dos categorías al mismo tiempo. Lo que hace la prueba TD Student es que va a comparar la frecuencia observada contra la frecuencia esperada y comparar qué tanto difiere la frecuencia observada con respecto a la esperada expresado en unidades de la esperada. Es decir, qué tantas veces difiere la observada
con respecto a la esperada. Eso es lo que me está calculando mi prueba de G cuadrada. Por lo tanto, va a tener varias pruebas de hipótesis, la prueba de G cuadrada. Por ejemplo, la prueba de G cuadrada puede servir como una prueba de independencia. Me puede preguntar si dos variables categóricas son independientes entre sí. Entonces, para la hipótesis nula es que son independientes, mientras que la alternativa sería que no son independientes, ¿no? Entonces, la prueba de independencia también puede servir como una prueba de asociación, ¿no? Entonces, la hipótesis nula sería no existe asociación, mientras que la alternativa es sí existe asociación. Entonces, yo quiero demostrar independencia, pero en realidad los científicos lo usamos para demostrar asociación, ¿no? También puede ser una prueba de distribución. Los valores observados de dos variables categóricas son iguales a los esperados. Entonces, puedo usar G cuadrada, por ejemplo, para determinar si los datos que estoy observando serían iguales a los que yo esperaría para una población específica, ¿no? O la otra que se parece mucho a la prueba de TED Student, me estoy preguntando si dos o más muestras proceden de la misma población. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una variable categórica que es politómica, que sería, tengo múltiples categorías para hablar de la educación de una persona y quiero ver si el nivel educativo difiere entre hombres y mujeres, ¿no? Y me pregunto si hay alguna asociación entre el sexo o el género y el nivel educativo, ¿no? Y entonces aquí tengo mi distribución y me va a dar una prueba de G cuadrada. Mi hipótesis nula sería, en este caso, no hay relación entre el sexo y el nivel educativo, es decir, sexo y nivel educativo son independientes. Aquí lo estoy aplicando como una prueba de independencia. O mi alternativa, existe una relación entre el sexo y el nivel educativo y por lo tanto no son independientes, ¿no? Entonces la prueba de G cuadrada me va a servir para evaluar independencia. También debido a eso se puede usar como prueba de bondad de ajuste y van a ver que la G cuadrada va a salir en múltiples modelos y en múltiples cosas a lo largo de este curso, ¿sale? Porque la prueba de G cuadrada básicamente me está diciendo si dos variables son independientes entre sí, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo. Tenemos pacientes con derrame pleural secundario a malignidad y nos estamos preguntando si hacer una pleurodesis con nitrato de plata causa menos recurrencias que hacer un tratamiento con talco. Para esto voy a juntar a 40 pacientes que van a ser sometidos a pleurodesis química. 20 van a estar en el grupo con nitrato de plata y 20 van a estar en el grupo con talco. Y lo que voy a preguntar es las recurrencias del derrame pleural secundario a malignidad. Entonces, si hay recurrencia va a ser 1, si no hay recurrencia va a ser 0. Entonces, tengo dos variables dicotómicas, ¿no? El grupo, que es pleurodesis química contra talco, pleurodesis química contra talco, perdón, pleurodesis química con nitrato de plata contra talco, y un desenlace, que es tengo o no tengo recurrencias. Entonces, del grupo con nitrato de plata, 14 tienen buena respuesta y 6 presentan recurrencias. Del grupo con talco, 7 presentan buena respuesta y 13 presentan recurrencias. Esto lo puedo poner en una tabla de 2x2, como ven aquí. Entonces, aquí puedo ver que aproximadamente de 20 participantes, 6 tuvieron recurrencia, que esto equivale más o menos a 30%, ¿no? Y aquí de 20 participantes, 13 tuvieron recurrencia, equivale aproximadamente a 65%. Entonces tengo 65% versus 30%. Parece que las recurrencias tienden a ser más frecuentes en el grupo con talco comparado con el grupo con nitrato de plata. Pero voy a poner la hipótesis nula. Mi hipótesis nula es no hay una asociación entre el grupo de tratamiento y la recurrencia de derrame pleural secundario a malignidad. Entonces, basado en esa hipótesis nula, calculo un estadístico de G cuadrado que me da 4.9123 y el valor de P que corresponde a este estadístico G cuadrado es de 0.026666. ¿Alguien me podría ayudar a interpretar esta prueba? Andrea, por favor. Que pues que no es compatible con la hipótesis nula de que son iguales. De que no hay asociación, ¿no? En este caso, entre el grupo de tratamiento y el derrame pleural secundario a malignidad, ¿no? Es decir, Ujú. mis datos que estoy observando no son compatibles con esa hipótesis nula. Por lo tanto, la analogía sería que hay o que no hay asociación. ¿Existe asociación entre el tipo de tratamiento y la respuesta clínica? ¿Qué opinas? Sí hay asociación. Muy bien, perfecto, ¿no? Entonces aquí mi estadístico de G cuadrada me permitió ver que hay una asociación
entre el tipo de tratamiento, entre el tipo de pleoresis química y la respuesta clínica, ¿no? Entonces aquí estamos viendo un patrón, ¿no? Lo que parece ser más importante al momento de aplicar una hipótesis nula, por eso la mayor parte de la clase estuvo orientada a entender cómo funcionan, no es la prueba, ¿no? Y en muchos cursos de estadística se enfocan en vamos a aprender a fondo la test student. Bueno, mejor aprendemos a fondo cómo funcionan todas las pruebas y después vemos el objetivo de cada una para que el dilema sea cuál selecciono, más que para qué sirve o cómo la interpreto. Todas se interpretan iguales si ya sé cuál es la prueba que debo elegir y cuál es la hipótesis nula que planteo en función de esa prueba. ¿Sale? Muy bien. Ahora un ejemplo, pues ya más aplicado. Un estudio exploró la asociación entre el control de la diabetes mellitus, que voy a definir como menor de 6.5, y la presencia de demencia en una población de adultos mayores. Se encontró que en adultos mayores que están con control glucémico, es decir, hemoglobina glucosilada menor de 6.5, el 4.2% desarrollaron demencia, mientras que en aquellos con hemoglobina glucosilada mayor de 6.5, el 4.6% desarrollaron demencia. Se compararon las proporciones de desarrollo de demencia entre grupos mediante una prueba de G cuadrada y me da un p-value de 0.324, ¿sale? Oscar, ¿cómo interpretarías esta prueba estadística? Primero, antes, ¿cuál sería tu hipótesis nula? La hipótesis nula sería que no existe asociación Ujú, entre el control de diabetes mellitus y la ujú. presencia de demencia. Ok, perfecto. ¿Y el p-value qué te dice sobre esa hipótesis nula? ¿Los datos son o no son compatibles con la nula? No, con una P mayor a 0.05 se rechaza, No se no se rechaza. rechaza la Ujú, hipótesis nula. perfecto. Muy bien. No rechazo la nula y por lo tanto digo que mis datos son compatibles, no son compatibles con la nula, ¿sale? Entonces, no puedo concluir que hay una asociación entre el control glucémico y la presencia de demencia en una población de adultos mayores, ¿sale? Y así es como podemos aplicar la prueba G cuadrada. Si el p-value aquí hubiera tenido un valor debajo del umbral de significancia, entonces concluiríamos que hay una asociación entre el control de la diabetes mellitus y la presencia de demencia, ¿sale? Muy bien. Entonces, ahora pasamos a preguntarnos qué pasa si tengo más de dos grupos, ¿no? Eh, si tengo más de dos grupos en mis variables categóricas, voy a poder seguir usando G cuadrada. Ya vimos que G cuadrada funciona bien para dicotómicas y para politómicas. Para las variables continuas, ahora aplican diferentes pruebas estadísticas, ¿no? Que vamos a ver básicamente la prueba de ANOVA, la de Kruskal-Wallis y la de Friedman. Entonces, vamos a hablar de la prueba de ANOVA. Entonces, ANOVA básicamente evalúa una variable que es cuantitativa y quiere comparar si la variabilidad entre los grupos es mayor a la variabilidad dentro de los grupos. Entonces, ANOVA es un acrónimo en inglés que significa análisis de varianza, que es Analysis of Variance, por eso es ANOVA, Analysis of Variance, ¿no? Entonces, en realidad lo que compara ANOVA es si la variabilidad entre grupos es mayor a la variabilidad que existe dentro de los grupos. Es decir, esencialmente, si este grupo o la diferencia entre estos dos grupos es mayor a la diferencia que existe entre los sujetos dentro de cada uno de los grupos, ¿no? Entonces, debido a esto, ANOVA muchas veces se interpreta como una prueba para comparar medias entre entre tres o más grupos, perdón, ¿sale? Entonces, por ejemplo, mientras que la T para muestras independientes compara dos grupos, ANOVA ya puede agarrar tres o más grupos. Ahora, ¿cuál es el problema de conceptualizar ANOVA como una prueba que evalúa solamente promedios? Pues el problema es que en realidad no contempla que ANOVA lo que descompone es la variabilidad y esto se va a volver muy importante en las clases subsecuentes porque vamos a ver ANOVA desde el punto de vista de la regresión, ¿sale? Entonces, la próxima clase, que ya vamos a empezar con los modelos lineales, vamos a ver que ANOVA me sirve para descomponer la varianza. Entonces, puedo descomponer la variabilidad entre lo que se explica por las diferencias entre grupos, lo que no se explica por las diferencias entre grupos y lo que se explica por la diferencia dentro de los grupos, ¿sale? Entonces, ANOVA, para fines de esta clase,
nos va a servir para comparar medias de 3 o más grupos. Pero para fines del curso nos sirve para descomponer la variabilidad, ¿sale? Y eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, la hipótesis nula de ANOVA es que dos de las medias son diferentes entre grupos. Es decir, alguno de estos dos grupos tiene dos medias que son diferentes, pero no sabes en cuál. Entonces, generalmente ANOVA por sí solo no es muy útil, porque básicamente yo estaría diciendo que, por ejemplo, grupo 2 y grupo 1 son diferentes, o grupo 2 y grupo 3, o grupo 1 y grupo 3. Es decir, un p-value significativo aquí no me dice cuál grupo es diferente. Para que yo sepa cuál grupo es diferente, necesito hacer una prueba post-hoc, que en su forma más rudimentaria, básicamente haría una TD-student entre cada grupo, ¿sale? Y ustedes dirían, bueno, ¿por qué no hago simplemente la TD-student entre cada grupo, no? Bueno, el problema es que cada prueba estadística tiene un error alfa. Y hacer pruebas simultáneas, como comparar tres grupos a través de hacer tres pruebas de TD-student, concatena las probabilidades. Entonces ya no puedo interpretar cada uno de los valores de P de forma independiente. Tengo que corregirlo por el número de comparaciones que hice. A eso se le llama corrección por múltiples comparaciones. ¿Sale? Entonces, si tengo tres grupos y quiero corregir por múltiples comparaciones, ya me encuentro con broncas porque lo más fácil es hacer Bonferroni, que es dividir mi significancia, o sea, sería 0.05, dividirlo entre 3, ¿no? Entonces, 0.05 entre 3 me va a dar más o menos 0.16, ¿no? Y entonces, ahora mi umbral de significancia no sería 0.5, sino que sería 0.5 entre 3. Entonces, ahora debe de caer por debajo, ¿no? Ese es un ejemplo de cómo, por qué se empieza a complicar si solo hiciera TD-Student. Mientras que si hago ANOVA se queda igual. El problema es que no puedo interpretar cuál grupo es diferente. Entonces, a veces solo me interesa saber cuál media es diferente, ¿no? Los supuestos son casi iguales a los de la TD-Student, es decir, las mediciones deben ser independientes, la variabilidad entre grupos debe de ser similar u homogénea, y los datos deben de seguir una distribución normal o simétrica, ¿sale? Esto es lo que vamos a ver de ANOVA. La próxima clase, después de que veamos modelos lineales, vamos a tener una clase de puro ANOVA. Entonces lo vamos a ver con más profundidad. Pero ahorita quiero que lo entiendan como una prueba que compara tres o más grupos, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Un psicólogo quiere evaluar si tres diferentes técnicas de reducción de estrés tienen efectos distintos sobre los niveles de ansiedad de los participantes. Se recluta a 30 personas y se dividen en tres grupos de 10 participantes cada uno. Cada grupo recibe una intervención diferente durante 4 semanas, terapia cognitivo-conductual, meditación o ejercicio físico. Les hacen las intervenciones y las miden la ansiedad de cada persona en niveles de 0 al 50, donde valores más altos indican ansiedad. Y aquí tenemos los tres valores, ¿sale? Ahora, así como G cuadrada me daba un estadístico G cuadrada, o T de Wilcoxon me da un estadístico T, o U de Mann-Whitney me da un estadístico U, o T de Student me da un estadístico T, el estadístico que sale de ANOVA se llama F. Este lo vamos a ver con más detalle las próximas clases, ¿sale? F es el resultado de comparar la variabilidad entre grupos dividido entre la variabilidad individual. Y lo que esto me dice, este 30 me dice que la variabilidad entre grupos es 30 veces mayor a la variabilidad entre individuos, ¿sale? Esto me da un valor de P de estas características, 0.000001, y entonces, como recuerdo, mi hipótesis nula es que al menos dos medias de grupos son diferentes entre sí. Entonces, lo único que puedo concluir es que algún par de medias, ya sea este y este, o este y este, o este y este, son diferentes entre sí. Para saber cuál es diferente, tengo que hacer una prueba post-hoc que corrija por comparaciones múltiples, ¿no? Que esa es la segunda parte. Ahora, ¿por qué no quiero que entiendan a ANOVA solo como una prueba que compara promedios? Porque existe la ANOVA de dos vías. Cuando solamente comparo tres grupos, es decir, solamente estoy comparando una variable entre tres grupos, a este grupo o a esta variable de tres grupos yo le voy a llamar factor. Entonces, una ANOVA de un factor también se conoce como ANOVA de una vía, es decir, solamente estoy contrastando esa variable continua entre un grupo de variable categórica de tres o más grupos. El ANOVA de dos vías ahora va a combinar múltiples variables. Por ejemplo, ahora tengo dos variables independientes. Por ejemplo, quiero ver el efecto que hay sobre el ingreso entre el sexo y el mayor nivel educativo. O quiero ver el impacto que tiene sobre la salud cardiovascular, el tipo de terapia y el sexo.
o quiero ver si el tiempo que te tardas en conseguir trabajo depende de ir o no ir a la universidad o del campo de trabajo. Entonces aquí ya se está pareciendo cada vez más a regresión, ¿no? Y es por eso que ANOVA no se debe solamente de entender como una prueba que compara medias, porque ANOVA permite modelar medias. Entonces, el modelaje de medias puede contemplar el efecto de múltiples variables. Por ejemplo, ANOVA de dos vías, su objetivo es que cuando hay dos variables independientes, cada una con dos o más grupos, el objetivo es analizar cómo influyen ambas variables en la variable dependiente. Y entonces ANOVA puede tomar la siguiente forma. Puede preguntar, ¿qué efecto tiene mi factor 1, o sea, mi variable 1 sobre la variable dependiente? Es decir, ¿qué efecto tiene el sexo por sí solo? ¿Qué efecto tiene el factor 2, nivel educativo, sobre el ingreso? Y eso lo puedo ver, ¿no? Hay diferencias entre sexo con respecto a ingreso, hay diferencia entre los niveles educativos con respecto a ingreso, pero también puedo preguntar el concepto de interacción estadística. ¿Hay una interacción entre el factor 1 y el factor 2? Entonces, cuando hay un factor que influye sobre el efecto de otro factor, se dice que hay una interacción. Entonces, debido a esto, una ANOVA de dos vías tiene tres hipótesis nulas. La primera hipótesis nula es, no hay diferencias significativas entre las medias de los grupos del primer factor. Por ejemplo, no hay diferencias entre sexo, o no hay diferencias entre el nivel de terapia, o no hay diferencias entre el campo de estudio. La segunda hipótesis nula es que no hay diferencias entre las medias del segundo factor, por ejemplo, entre las medias del nivel educativo, entre las medias del sexo o entre las medias de la universidad. Pero el tercero es el más interesante de la ANOVA de dos vías, porque dice, un factor no influye en el efecto de otro factor, es decir, el sexo no influye sobre el impacto que tiene el nivel educativo, o el nivel educativo no influye sobre el impacto que tiene el sexo. Entonces, el ANOVA de dos vías va a permitir ver la interacción de una variable sobre otra en el efecto de la variable dependiente. Aquí va un ejemplo. Retomando lo que habíamos visto, tres terapias, terapia cognitivo-conductual, meditación y ejercicio, y queremos ver si influye sobre la ansiedad. Pero ahora además consideramos el sexo. Entonces vemos, por ejemplo, aquí los promedios. Tenemos los promedios de las tres terapias, pero desagregados por sexo. Entonces vemos, por ejemplo, que las mujeres sistemáticamente van a tener puntajes de ansiedad más bajos con respecto a los hombres. Entonces nos podemos preguntar si hay diferencias entre las terapias, pero también si hay diferencias entre los hombres. Entonces vemos que vamos a obtener tres valores de P de este ANOVA. Uno, se obtiene el valor de P para el efecto de la terapia sobre la ansiedad y es significativo, es decir, al menos dos de los grupos son diferentes entre sí, pero no sabemos cuál. Tendríamos de nuevo que hacer una prueba post-hoc para verlo. Vemos que hay una diferencia entre el sexo, entre hombres y mujeres con respecto a la ansiedad, pero también no tenemos un valor de P. De nuevo, la hipótesis nula del valor de interacción es que un factor no influye en el efecto del otro factor. Y entonces decimos, la interacción entre la terapia y el sexo me da un valor de P de 0.07. Por lo tanto, no rechazo la hipótesis nula de que no hay interacción y por lo tanto concluyo que no lo hay. Pero si fuera un P de 0.05, diría que hay una interacción entre el tipo de terapia y el sexo. ¿Sale? ¿Hay alguna duda entre la ANOVA de una y de dos vías? ¿Queda clara la diferencia? ¿Vamos bien? Sí, creo que sí. Muy bien. Vamos a ver que en realidad ANOVA, y esto es aplicable, es una extensión del modelo de regresión lineal. Entonces, lo vamos a ver con más detalle en la próxima clase. ¿Vale? Ahora, ¿qué pasaría si mis datos no cumplen con los supuestos de que sean simétricos, de que las varianzas sean homogéneas o que no tenga valores extremos? Bueno, el análisis de varianza me pregunta si hay diferencias entre los promedios de los grupos. Mientras que Kruskal-Wallis, así como hace la U de Mann-Whitney para la T de Student de muestras independientes o la T de Wilcoxon para la T pareada, Kruskal-Wallis va a preguntar sobre los rangos entre grupos. Y la hipótesis nula va a ser que las muestras independientes tienen la misma tendencia central y por lo tanto proceden de la misma población. Y cuando yo rechazo la nula, voy a decir que al menos dos grupos tienen diferencias en tendencia central, pero de nuevo no voy a poder decir en cuál. Si quisiera hacerlo, se hace una prueba post-hoc, que la más usada se llama prueba de Dunn. ¿Sale? Entonces, la prueba de Kruskal-Wallis es la alternativa no paramétrica a la prueba de ANOVA.
¿sale? Sin embargo, no hay como tal una alternativa no paramétrica, estrictamente hablando, sola, como prueba de hipótesis solamente, para la ANOVA de 2 vías. Entonces, Kruskal-Wallis casi siempre va a ser la alternativa, pero para el análisis de una vía. Sí se puede hacer para 2 vías, pero no lo vamos a ver todavía porque ya requiere algunos abordajes más sofisticados, ¿sale? Entonces, aquí estamos comparando ahora 3 tipos de terapia sobre los niveles de autoestima. Entonces, a diferencia de los niveles de ansiedad, que sí seguían una distribución simétrica, los niveles de autoestima no lo van a seguir. Y entonces estoy comparando 3 grupos o 3 terapias con respecto a los niveles de autoestima. Estos niveles de autoestima es una variable que va de 0 a 100, ¿no? Y entonces aquí veo las medianas y los cuartiles de los niveles de autoestima para cada una de las 3 terapias. Veo de inmediato, por ejemplo, que la terapia psicodinámica va a tener niveles más bajos con respecto a la terapia de aceptación y compromiso. Calculo mi estadístico de Kruskal-Wallis, que me da de 12.5, de 12.15 y me da un valor de P significativo. Por lo tanto, rechazo la nula de que todos los grupos son iguales y al menos 2 son diferentes. Si yo quisiera ver cuál, pues entonces me tengo que ir ya directamente a ver cuál es el específico, ¿sale? Y ya nada más para terminar, vamos a ver la prueba F de Friedman. Aquí importante, no vamos a ver la prueba de ANOVA de medidas repetidas, porque la prueba de ANOVA de medidas repetidas es esencialmente un modelo lineal de efectos mixtos, que lo vamos a ver más adelante en el curso. Entonces, solamente voy a hablar de la última prueba independiente como tal, que es la prueba F de Friedman. La prueba F de Friedman básicamente va a evaluar una variable cuantitativa continua que está en 3 o más grupos o en 3 o más mediciones, ¿sale? Entonces aquí, en la ANOVA con medidas repetidas, que les decía, no vamos a ver porque es un modelo mixto, y entonces lo vamos a ver con más detalle después. La prueba de Friedman pregunta si hay alguna diferencia en la suma de rangos entre 3 o más mediciones, ¿sale? Entonces puedo ver mediciones a lo largo del tiempo. Esta es una característica de Friedman, pero vean que son los mismos sujetos. Mismo sujeto, 3 mediciones. Mismo sujeto, 3 mediciones. Mismo sujeto, 3 mediciones o pareados entre sí. Entonces, la hipótesis nula es que no hay diferencia entre estos grupos que son dependientes, mientras la alternativa es que sí la hay. La prueba de Friedman es una prueba que es no paramétrica, ¿sale? Y se usa para analizar datos de medidas repetidas. Generalmente se usa cuando no se cumplen los supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas, por lo cual se considera una alternativa a la ANOVA de medidas repetidas. A mí no me encanta usar ANOVA de medidas repetidas, sino usarlo como un modelo mixto, pero sí es importante conocer la prueba de Friedman porque puede que nos topemos con variables que no sean paramétricas pero que tengan múltiples mediciones en el tiempo. Entonces, ya nada más para terminar, vemos este ejemplo, que es de la prueba F de Friedman. Se quiere evaluar si existe una diferencia significativa en los niveles de ansiedad de 8 personas después de 3 tipos de terapia diferentes. Cognitivo-conductual, terapia de aceptación y compromiso y meditación de mindfulness, ¿no? Cada participante recibe las 3 terapias en distinto orden y se mide su nivel de ansiedad. Esta utiliza una prueba adaptada de la G cuadrada que se llama G cuadrada de Friedman. Y entonces me va a medir si los cambios entre los 3 grupos a lo largo del tiempo son significativos, ¿no? Y entonces aquí veo las medianas y los rangos intercuartílicos y de nuevo el problema que vamos a tener con la prueba de Friedman es que me va a decir hay cambios entre tiempos, pero no me va a decir en cuál tiempo, ¿no? Entonces no me va a decir ni entre cuál grupo ni entre cuál tiempo a menos que haga una prueba post-hoc. Pero básicamente Friedman me va a servir para ver diferencias en 3 o más puntos del tiempo entre 2 o más grupos o en un mismo sujeto. ¿Sale? ¿Alguna duda sobre las pruebas que acabamos de ver sobre el esquema de prueba de hipótesis en general? Voy a detener aquí la grabación.